Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Andrés Jiménez y desde acá, desde mi hogar, como todas las semanas, mandarles un fuerte abrazo y deseando que estén arrancando un super fin de semana. Como les mencioné en el último programa de Habemos Fútbol, quizás me iba a quedar un poco corto el tiempo para hablar sobre toda la historia del fútbol femenino. En ese programa hablamos del primer partido dentro de este deporte y algunas curiosidades que hubo en este, junto además del impacto que generó en la época, tanto para hombres como para mujeres, el implementar este deporte en la sociedad. Es por eso que hoy en Habemos Fútbol, nunca lo había hecho, pero hablaremos de la historia del fútbol femenino, parte 2. Bueno, para iniciar este programa, la historia del fútbol femenino parte 2, voy a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que hablamos ese último programa acerca de este deporte. Bueno, tocamos el tema del uniforme y algunos aspectos importantes que hubo ese partido oficial de 1895. Me estoy refiriendo al primer partido oficial del fútbol femenino. Hay que recordar también que existieron otros encuentros que se realizaron antes de este, pero no se tomaron como oficiales por circunstancias que hasta el momento son inconclusas. Luego también tocamos el tema de los prejuicios, que generó controversia en la época, pero que en la actualidad se han disminuido. Se han disminuido en gran cantidad, que eso es lo bueno, y que se pueden expresar libremente algunos deportes para ambos géneros. Eso fue lo que hablamos un poco acerca de la historia del fútbol femenino parte 1. Ojo, esta es la parte 2. Ahora, volvemos a retomar el hilo de la conversación. Finalmente, la FIFA, en el año 1991, organizó el primer Mundial Femenino en China, torneo en el cual participaron 2 equipos y el campeón fue Estados Unidos. Cabe resaltar que Estados Unidos en la actualidad es una potencia mundial en este deporte, junto a Brasil y otras cuantas más que están al mismo nivel que Brasil y Estados Unidos. Años más adelante, el Comité Olímpico Internacional aceptó que el fútbol femenino participe o sea integrante oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Esto fue un hecho histórico, porque fue la primera participación del fútbol femenino de este deporte en unos Juegos Olímpicos. De igual forma, después que hubo estos acontecimientos importantes para este deporte, la FIFA tomó algunas decisiones. Primero, que el fútbol femenino pueda integrarse o pueda acaparar torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 y Sub-17. Torneos los cuales también podemos observar en el fútbol masculino. Aunque, la popularidad, hay que decirlo, esto no es sorpresa, también lo mencioné en la historia del fútbol femenino parte 1. La popularidad de los hombres en este deporte ha resaltado mucho más que de las mujeres. Pero es importante también mencionar que todo se ha realizado con las mismas reglas y la misma metodología en sus torneos, y eso es lo bueno. No hubo una separación de que, porque es deporte para mujeres, hay que implementar otras reglas porque es para hombres. No. Se siguió el mismo procedimiento para cada uno de los deportes, sea el género que sea. Y eso es importante para que se desarrolle mucho mejor el fútbol femenino, tanto también como el masculino. Ahora, entramos a los equipos y hablamos de países. Con respecto a los equipos en Europa, primero. En 1984 se creó el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA, que en esa época se conocía como la Eurocopa Femenina. Actualmente nosotros la conocemos como la UEFA Champions League Femenina, que también existe para los hombres. A partir de 2009 se empezó a disputar la Copa Libertadores Femenina para los países de América del Sur. Hoy en día,
Bueno, antes de mencionar este dato que también es importante, tocamos el tema de los países, pero no mencionamos el nuestro. Bueno, en Perú, el desarrollo del fútbol femenino viene muy bien. Actualmente ya existen torneos oficiales en donde mujeres que les gusta ese deporte y que son apasionadas y que quieren tener una carrera siendo futbolistas, bueno, se está realizando. Y eso es lo bueno. Pero no nos olvidemos que hemos logrado campeonatos del fútbol, en el fútbol femenino. Les menciono uno. En el 2005, bueno, no hemos logrado, no han sido muchos. En realidad me fui un poco de optimista. Es que es lo que genera cuando hablas de tu país en cuestiones deportivas. Siempre existe un nacionalismo extremo, un nacionalismo mayor cuando tocas esos temas. Pues bueno, hubo solamente un campeonato que logramos obtener. Fue en el año 2005. Se logró en los Juegos Bolivarianos y en ese entonces el campeón fue Perú. Luego de que en el 2000 hayamos organizado un pequeño torneo que al final no tuvo mayor relevancia, pero desde esa época comenzamos a construir lo que ahora estamos viendo como frutos. Eso es un poco lo que pasó con respecto a la selección nacional de fútbol femenina en los Bolivarianos 2005. Logramos obtener el oro. Y eso fue un acontecimiento importante porque en la final, además, un valor agregado, le ganamos al anfitrión, le ganamos a Colombia por un marcador de 3-0. Un momento magnífico. Íbamos bien, pero luego el próximo año, el año siguiente, nos desinflamos. En realidad, en ese entonces, veníamos con un optimismo enorme porque lograr unos bolivarianos obteniendo el oro y con un equipo juvenil que tenía unas expectativas enormes, al final en el año 2016 no logramos alcanzar el cupo para el mundial siguiente, lamentablemente, pero lo vuelvo a recalcar, es importante afirmar y mencionar de que vamos bien, se está desarrollando ligas femeninas acá en el país y eso es lo importante. Hoy en día, este es el dato importante que les iba a mencionar, pero era fundamental decir esto sobre lo que sucedió en el 2005. Hoy en día existen 1.270.481 mujeres futbolistas solo en Europa. Solo en Europa. Estos resultados son alentadores y positivos además, porque nos estamos dando cuenta que está teniendo mayor relevancia este deporte en nuestra sociedad. Y aquí cerramos también el tema del fútbol femenino. Quizás llegaremos con mucho más datos y curiosidades sobre este deporte, porque hasta el momento lo mencioné, 1.270.481 mujeres que se lograron mapear en el año 2020. Hasta el momento siguen saliendo jóvenes talentos en el fútbol femenino, en este deporte. Por eso es que no dejaré de hablar de este tema. Acá cerramos la historia del fútbol femenino, pero pueden llegar más y más datos o más programas acerca de otros factores del fútbol femenino. No solamente se trata de la historia, sino que en la actualidad también vivimos otras etapas de este deporte. Entonces, así cerramos un nuevo programa de Habemos Fútbol. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguir a Frecuencia USIL por Instagram y además también suscribirse a Radio Frecuencia USIL por YouTube para que así les lleguen las notificaciones de cuando salga un programa nuevo de nuestro podcast Habemos Fútbol. Y es entonces que así culminamos un programa más. Conmigo será hasta la próxima semana, viernes a las 10 de la mañana. No se olviden, aquí en su podcast Habemos Fútbol. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, chau chau.